Les damos la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio sobre el papel de la comunicación en el debate público sobre temas éticos de la vida y la salud humana. Como ustedes saben, y también lo hago para contextualizar para los invitados, que este conversatorio se lleva a cabo en el contexto del 10º aniversario de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y del 6º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética. Este es un evento organizado por la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UTN y la Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO, con apoyo de la Red Bioética de la UNESCO y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas. Este espacio de reflexión busca de alguna forma ayudar a compartir puntos de vista diversos sobre los principios éticos que deben regir el papel de la comunicación social en el tratamiento de temas de relevancia como es la bioética. Mi nombre es Efraín Cavalid y yo soy vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas. Me da mucho gusto compartir con ustedes y les voy a contar que contamos con la participación de dos jóvenes comunicadores. A la derecha mía, a la izquierda de ustedes, está Fiorella Alvarado Blando. Ella es costarricense, es periodista y licenciada en producción de medios de radio y televisión, con más de 10 años de experiencia como periodista y presentadora del telenoticiero NC11 de RPT. Ha tenido a cargo las secciones Denuncia Comunal, Cámara Viajera y Agenda de Fin de Semana, y también se ha dedicado al tratamiento de noticias sobre el tema cultura. A la izquierda mía, derecha de ustedes, está también la comunicadora Floribet González. Ella es costarricense, es una joven periodista que inició su trayectoria en medios de comunicación a una edad muy temprana, entiendo que a los 12 años, en la zona sur del país. Hoy día es licenciada en producción audiovisual por la Universidad Latina. Ha cursado estudios para periodistas líderes en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y en la actualidad Floribet cursa el máster en resolución alterna de conflictos y mediación, y es una persona muy interesada y comprometida con el tema de los derechos humanos. También trabajó como periodista y presentadora en Noticias Reloj, Radio Monumental, y fue reportera digital del programa BellaRueda.com. Nosotros no queremos hacer aquí lo conversamos, queremos hacer que esto se convierta en preguntas y respuestas, sino aprovechar la experiencia que las colegas tienen en el tema de la comunicación para ver durante un ratito, conversar todo en torno a temas que realmente nos preocupan, que tienen que ver con el tema de la bioética y el papel de los medios. Nada más como antecedente, me encontré una información ahí muy interesante y saqué un texto que quiero compartir con ustedes, que alude a que los medios de comunicación, pero en particular los periodistas, han jugado desde la mitad del siglo XX un rol fundamental en la difusión de información, no solo del avance de la ciencia, sino temas de salud humana, que tienen que ver con el principio y el final de la vida, el tema de los trasplantes, la confidencialidad, los cuidados paliativos. Y desde el mediados del siglo XX se ha venido dando un desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación y estos temas han estado presentes. No obstante, hoy consideramos que hoy más que nunca, donde hay tanta información, donde la comunicación global es imparable, este tema coge una gran importancia y los medios de comunicación, los profesionales, tenemos que poner atención a este asunto. Queremos compartir con las compañeras algunos pensamientos de parte de ellas, que nos hablen de algunas sugerencias, de algunas premisas del tema de la bioética y también de sus experiencias como profesionales. Y luego, si a ustedes les parece, podemos escuchar algunas consultas que ustedes tengan, algunas preguntas, algunas inquietudes. De esto se trata, de poder conversar y abrir esta posibilidad de intercambio, que debería ser ojalá cotidiano en nuestras universidades y en nuestras instituciones y en nuestros medios de comunicación. Y muchas veces no es tan cotidiano, y entonces ese tipo de actividades se van perdiendo por el tiempo y van perdiendo importancia, y resulta que tiene mucha relevancia, mucha importancia. Yo le agradezco a las compañeras que nos acompañan hoy acá, que tuvieron la delicadeza de acompañarnos.
Yo tengo una pequeña premisa acá que les quería preguntar a las compañeras acá para empezar aquí el diálogo. Más que preguntar, lanzo la idea, porque me parece importante, no solamente qué piensa la población de la investigación y del papel de los medios, sino que también como buenos comunicadores el tema de la investigación. Entonces, ¿cómo consideran ustedes, Floribel y Mirela, cómo consideran ustedes la ética de la investigación de las ciencias en cuanto a los límites que debe tener la investigación en la que participan nada más y nada menos que seres humanos? El tema de los derechos de los pacientes y las obligaciones de investigadores, de nuestros gobiernos y nuestras empresas farmacéuticas en este tema de lo que tiene que ver con el papel de la ciencia en nuestras sociedades. Es una pregunta abierta, una reflexión abierta, para que en su experiencia ustedes nos puedan decir cómo leen ustedes el tema de la investigación científica y las humanidades, por supuesto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este conversatorio, que yo creo que más que todo es un punto de reflexión tanto para ustedes y para nosotros, donde nos podemos nutrir de la experiencia de nosotros, tal vez de medios de comunicación y también de ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí y saludos a don Efraín, también a Floribel. Yo creo que en el país se hacen grandes esfuerzos a nivel científico, a nivel tecnológico también que mencionaba y demás. Lo que pasa es que sí hay un punto aquí importante que a mí me gustaría tocar. Yo tengo 10 años cubriendo salud y sí he tratado de hacer las coberturas más del lado humano, de la afectación de la persona, no quedarnos con la información oficial, que es lo que alguien quiere que se dé a conocer, sino que he tratado de ir un poco más allá en el medio donde pues yo trabajaba. Nos enseñaron a profundizar, no quedarnos siempre como sobre la piel, ¿verdad? Que es como por la carrera de los medios de comunicación, como lo que sucede siempre. Y me he dado cuenta que hay muchísima desinformación por parte de las personas, de los pacientes, tanto los derechos que tienen sobre informaciones a nivel de, qué sé yo, de las enfermedades, de lo que se está descubriendo, de lo que se está haciendo en el país, a nivel de trasplantes, por ejemplo, a nivel de células madre. La gente no sabe, no conoce. No sé si es falta de información, no sé si en eso estamos fallando tal vez los medios de comunicación, en no informar las cosas bien o de llegarle a cierto tipo de gente nada más, pero sí siento que hay mucha desinformación en algunos campos, porque todos ustedes dirán, bueno, se celebra el Día del Corazón, las mismas notas de siempre, que el corazón, que el colesterol, que el ejercicio, pero realmente cuando uno entra a profundizar, bueno, eso ya lo sabemos, repasémoslo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se está dando? ¿Cómo podemos prevenir las cosas? La gente tiene muchísima curiosidad. Yo tenía una sección de salud todos los lunes donde teníamos un tema, el tema fuerte, llevábamos un experto y uno decía, llamaba gente de todas partes del país, de San José, de la frontera, gente con mucha escolaridad, gente que no tenía mucha escolaridad, y las preguntas muchas veces eran muy básicas, y entonces ahí es donde uno se pregunta, eso la gente lo debería saber, eso es muy básico, ¿qué estamos fallando? ¿En qué parte de la comunicación no está llegando a la gente? ¿Cómo hacer, que también yo creo que es un punto importante, cómo hacer para tal vez hacer atractiva la información, o los mismos médicos, a veces hablan muy técnico, bajarlo un poquito para llegarlo al nivel de la gente? Yo creo que es un punto de reflexión que podríamos tocar también esta tarde, Efraín. Floribel. Muy buenas tardes. Primero que nada, ofrecer una disculpa por la llegada tardía. Fui a conocer la otra UTN, no sabía que habían dos en Alajuela. Para empezar, quisiera mencionar el artículo 3 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es precisamente la que está cumpliendo 10 años. Y el artículo 3 sobre la dignidad humana y derechos humanos dice: se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos
y las libertades fundamentales, los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Y yo creo que ahí queda clarísimo entonces cuál es el rol en términos éticos que tienen que cumplir quienes trabajan en temas de medicina, de tecnología, de ciencia, porque finalmente lo que se está buscando es cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso cuando vamos a realizar nuestro trabajo como reporteros, yo creo que debemos cuestionar cuáles compromisos internacionales en materia de derechos humanos ha adquirido el Estado y si está cumpliendo con ellos, qué pactos y tratados también de derechos humanos ha ratificado el país y qué obligaciones conllevan para quienes trabajan en la ciencia y la tecnología, y qué opinión le merecen las acciones del Estado a la sociedad civil respecto a la promoción y el respeto de sus derechos. Puntualmente, en el caso de la salud, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos dice como uno de sus objetivos promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. Y es aquí donde yo creo que hay una consulta que podríamos hacernos todos quienes estamos presentes hoy en términos éticos y sobre todo quienes hemos cubierto en algún momento la fuente de salud o temas vinculados a derechos humanos o trabajamos en alguna institución vinculada a derechos humanos, y es precisamente si todas las poblaciones tienen el mismo acceso a los servicios de salud en el país, a los avances tecnológicos que llegan al país, a los avances científicos que llegan al país, y que se supone que la esencia de esa llegada, de esa creación, es ayudar a todos y a todas. Y les pregunto principalmente, para que ustedes hagan una reflexión, las personas adultas mayores en este país, todas tienen el mismo acceso. Las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, por ejemplo, las personas indígenas. Recientemente conocimos el caso de una señora indígena que falleció mientras era trasladada para recibir atención médica. Es decir, no podemos darnos el tupé de hablar de que somos un país avanzado en términos médicos, mientras todavía hayan personas que ni siquiera reciban lo más básico, como tener acceso a un EVAIS cerca de su comunidad, como poder tener vías de comunicación para llegar a tiempo cuando sufren algún accidente. Las adolescentes, las niñas embarazadas y o madres también son una población que creo que debería llamarnos la atención el día de hoy. Yo trabajo en la Defensoría de los Habitantes y recientemente hicimos una investigación sobre niñas y madres adolescentes y realmente fue espeluznante lo que descubrimos. Es decir, como decía Pío, hay un gran desconocimiento. Pese a todos los esfuerzos que hace el Estado, algo está fallando. Existen poblaciones que desconocen por completo los recursos con los que se cuenta. Por ejemplo, una cosa tan mínima como lo que nos comentaban los médicos que trabajaban en los EVAIS, de que a los chicos y a las chicas les da vergüenza ir a un EVAIS a pedir un preservativo o a pedir información sobre sexualidad. Bueno, algo estamos haciendo mal como sociedad para que eso esté ocurriendo y siga existiendo una cantidad gigantesca de embarazo adolescente y de todo lo que eso significa. Muchas de estas niñas, por ejemplo, tenían un proyecto de vida previo. Recuerdo perfectamente una chica Bribri a la que entrevistamos en Talamanca y ella decía, bueno, mi sueño siempre fue ser médico, ir a la UCR, estudiar medicina. Yo quería ayudar en mi comunidad, quería volver aquí siendo una profesional y ahora que tengo a mi bebé, mis papás me dicen que no puedo ir. Pero previo a tener ese bebé hubo un montón de características a nivel social que el Estado está permitiendo, que la sociedad está permitiendo, que impidió que esta chica tuviera la información correcta para evitar ese embarazo. Después, por ejemplo, la población LGBTI, la población en pobreza extrema. Es decir, hay poblaciones que históricamente han sido vulnerabilizadas en este país que todavía no tienen acceso a los avances tecnológicos o científicos, y nosotros como periodistas tenemos el deber de preguntarnos cómo podemos hacer para llegar a ellos, para informar lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les beneficia. Y también a la hora de hacer periodismo yo creo que es urgente responder si el caso que estamos cubriendo, como decía Pío, que tiene un montón de experiencia en ese tema, si ese caso violenta el derecho a la salud. Si el Estado ha respondido adecuadamente ante la situación para garantizar el derecho a la salud de todas las personas y de estas, digamos, si hablamos de una población en particular,
Existen formas de prevenir que esta situación de violación a estos derechos se repita en el país y como periodistas podemos aportar para que no se repita. ¿Y qué aporte puedo hacer yo como periodista a la promoción y respeto del derecho a la salud? Es decir, muchas veces desconocemos realmente hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación, lo que pueden hacer los medios de comunicación. Pero realmente hay comunidades a las que únicamente se les puede llegar, por ejemplo, a través de la radio. Si los noticieros de radio no informan sobre las cosas que verdaderamente van a afectarlos a ellos y a ellas como población, no tienen forma de darse cuenta, no tienen otros medios para obtener esa información. Yo creo que es ahí donde los periodistas debemos hacer conciencia de precisamente el poder que tenemos en nuestras manos, de que tener un micrófono con una frecuencia de radio que llega a todas partes del país es fundamental. Y además, después de hacernos estas preguntas, es importantísimo decir, ¿qué ganamos entonces con hacer una cobertura distinta? Con incluir, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos cuando estamos cubriendo una nota de salud, de tecnología o de ciencia. Bueno, evidentemente se puede fiscalizar mejor la labor del Estado en temas de salud, se puede dar un rostro más humano a la noticia, se puede generar mayor empatía y contar mejores historias, se puede profundizar más y entregar información más completa a quienes nos ven, a quienes nos oyen o leen en el medio de comunicación, y se puede cumplir mejor con el rol de formar. Y yo creo que esto es fundamental. Cuando yo fui a la universidad, básicamente le decían a uno, usted está estudiando periodismo para informar y para formar. Y yo siento que hasta cierto punto esa otra función se nos ha olvidado, de que también muchas veces somos maestros, somos docentes a través de los medios de comunicación, de poblaciones que no tienen acceso a lo mismo que nosotros tenemos en la gran área metropolitana, por ejemplo. Y gracias. Se ha integrado aquí a la mesa el colega Javier Francisco Córdoba Morales, es también comunicador costarricense, es académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, UCR, jefe de redacción del semanario Universidad, web editor de investigación y corresponsal de prensa de la agencia de Associated Press, ha sido corresponsal de la agencia de noticias internacional China Xinhua y de Infopress Centroamérica. También obtuvo el primer lugar del premio Presbítero Armando Alfaro Paniagua al estudiante de comunicación en el 2005 que otorga el Colegio de Periodistas. El compañero Javier nos había adelantado que venía presa también. Y estamos aquí conversando un poquito sobre temas de interés, sobre el papel de los medios de comunicación y también el rol que juega el periodista como tal y otros comunicadores. Aquí yo integro comunicadores que también hacen una labor importante en el tema de la comunicación y la divulgación social, la divulgación de temas de bioética que tienen que ver con la divulgación de la ciencia y las humanidades también. Y entonces estábamos conversando un poquito sobre generalidades y para darle la palabra al compañero Javier, y quiero compartirle, digamos, una preocupación en términos de que en nuestro, digamos, trabajo diario, ¿cómo ve usted desde el semanario Universidad, digamos, como colega de un periódico de una universidad que tiene un gran peso de responsabilidad como medio, digamos, público, ¿cómo ve realmente la influencia de los medios de comunicación de nuestro país en determinados posicionamientos morales frente a los temas como el morir humano, el principio de la vida, el aborto, la fertilización asistida? ¿Y en qué medida deberían ser los medios de comunicación, tanto privados, de organizaciones privadas como públicas, neutrales, menos neutrales, en términos éticos? Bueno, muchísimas gracias y las disculpas del caso por el gran atraso. Además del tránsito, tuvimos algunos inconvenientes para salir. Las palabras que dice Efraín son clave. Responsabilidad, primero, porque los medios tienen que ser conscientes de que tienen una enorme responsabilidad de que las cosas que se dicen desde los medios de comunicación no se toman a la ligera. La gente asume los medios de comunicación como fuentes de información válidas a las cuales se les hace caso. O sea,
la gente no recibe, no toma la información completamente. Obviamente cada quien tiene la capacidad de discernir y analizar la información que recibe, pero generalmente los medios estamos concebidos en la sociedad como fuentes válidas de información, y por tanto los errores, omisiones o la información mal dada tienen un efecto, puede ser incluso nefasto en las personas. Recuerdo un caso que nos citaban cuando uno era estudiante de una radio, para que mencionaba el tema de radio, una radio en Bolivia, después de una gran epidemia que había como de diarrea, y a la gente en la radio se le ocurrió pensar que iba a ser un enorme servicio público diciéndole a la gente cómo hacer suelo en su casa, pero resulta que le dijeron a la gente tiene que ponerle tantas partes de azúcar al agua y una pizca de sal. La cosa es que como la información no se dio precisa y correcta, la gente le echó el azúcar y la sal que se le ocurrió, y entonces hubo más intoxicados y más gente que empeoró su condición que la que realmente lograron ayudar. Ese tipo de errores son los que no podemos cometer. Neutralidad es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces también está muy interiorizado en la sociedad que los medios tenemos que ser objetivos, pero con la objetividad, primero, que no existe, y segundo, que los que hacemos comunicaciones, que hacemos periodismo, somos seres humanos con nuestros sesgos, con nuestra formación, que venimos de un contexto determinado, con ideas determinadas, y sin embargo, pues nuestro deber ético y profesional es hacer el mayor esfuerzo posible de superar esos sesgos y abrirnos a todas las fuentes y a todas las posiciones y a todas las posturas. Por eso en temas como los que menciona Efraín en la pregunta, como el morir humano o el principio de la vida, hay que hacer realmente ese esfuerzo de superar los contextos y los sesgos y partir desde las premisas, sobre todo de las más, es que decir las más correctas no es lo más correcto, de las premisas científicas o de la información más objetiva que se pueda disponer. Por ejemplo, abordar el tema del morir humano o el aborto desde una posición meramente moralista y ojalá con un tinte religioso, pues ya es partir mal, porque ahí estamos excluyendo de la discusión a un montón de personas, un montón de posturas, y podemos caer incluso en el error como ha sucedido desgraciadamente algunas veces en nuestros medios, de hasta hablar del pecado cuando estamos tratando un tema de derechos humanos, ¿verdad? Cuando no es posible que hablemos de las implicaciones morales de un tema como el aborto y dejemos de lado el problema de salud que implica la dificultad que encuentran muchas mujeres para realizarse un aborto en condiciones decentes y no morirse, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de abrirse a todas las posturas, de abrirse a todas las posiciones y ver sobre todo las implicaciones sociales que tiene cada una de las situaciones. Yo creo que entonces ahí el deber ético es que les digo, el propiciar el debate, sobre todo, el propiciar que la gente pueda analizar, que la gente pueda escuchar posturas, que pueda tomar una decisión más allá de sus propios prejuicios y de su propio contexto. Yo creo que ese es uno de los papeles, o es un papel muy importante que a veces dejamos de lado, el generar en la gente inquietud, el generar en la gente el deseo de buscar la información, el generar en la gente el deseo de abrirse a otras posiciones, porque muchas veces lo que hacemos frente a cierto tipo de información es simplemente tratar de reafirmar nuestra postura en lugar de abrirnos a otra, ¿verdad? De ver otras realidades y otros contextos. A veces como ciudadanos nos preguntamos nosotros, y es una autorreflexión, porque también nosotros compartimos con colegas diariamente, tanto en nuestro medio de comunicación como también en diferentes espacios donde asistimos, y escuchamos académicos de las universidades cuestionarse, y dicen, cuando hablamos de estos temas, dicen, ¿y por qué vemos tanta carencia, tanta ausencia de los medios de comunicación en promover el debate ético sobre temas de la vida, la salud, el ambiente, la justicia social? ¿Qué pasa? ¿Por qué los medios de comunicación, con el poder que tienen, con las herramientas que tienen, que llegan a grupos y a públicos, como decía la compañera Floribet, la radio tiene un poder de penetración importante, la televisión, y hoy día también con las redes sociales? ¿Por qué no hay una acción de parte de los medios de comunicación más agresiva, positivamente,
para promover el debate ético y no solamente educar a la sociedad, sino también incidir en la juventud. Fiorella. Bueno, yo sí concuerdo con Javier en la parte que dijo, cuando uno está en la universidad le enseñan que parte fundamental del periodismo es educar a las personas e informarlas. Yo siento que tal vez en los últimos años, con el avance de la tecnología, de la ciencia, de la medicina en nuestro país, se ha hecho un esfuerzo en algunos medios de comunicación, desgraciadamente no en todos, por cubrir estas áreas que tal vez estaban muy descuidadas y que hoy en día son de interés para muchísimas personas. Pongo el caso del año pasado con los sextillizos, esta noticia que de un momento a otro impactó al país. Estuvimos no sé cuántos meses informando de los sextillizos hasta que nacieron y bueno, todo lo que pasó, la tragedia, la muerte de todos, solo quedó Valentina. Y de ahí el debate por la inseminación artificial, por todo lo que ha pasado. Es decir, cada vez que pasa, que hay un caso, pareciera que estalla este tipo de temas, igual con el aborto, igual, y es cuando los medios de comunicación vuelcan sus ojos o su mirada a cubrir ese tipo de temas. Me parece que es cierto, ha faltado tal vez en las áreas de cobertura incluir ese tipo de informaciones, más los que trabajamos, bueno, en medios de comunicaciones, en televisión, en radio, en prensa escrita, que llegan masivamente. Hay mucha desinformación de las personas, hay mucha desinformación de los mismos periodistas, de la misma gente que transmite la información. Entonces, cuando, por ejemplo, con estos sextillizos uno veía información, los de la tele decían una cosa, en la radio decían otra, luego al día siguiente la prensa salía otra, la gente ya no sabía si era inseminación o qué era lo que le había pasado a la muchacha, o qué pasaba, cuáles eran los riesgos, que en derechos humanos también, en la Asamblea Legislativa que se pensaba sobre este tipo de temas, y es complicado. Sin embargo, yo creo que en el último, tal vez 2 años, 3 años, tal vez se ha dado un énfasis importante en algunos medios de comunicación, en algunos periodistas, por ir más allá de lo que las personas quieren que se sepa, ¿verdad? Porque está bien, no, muy bien la inseminación artificial, estamos con lo del aborto, bueno, ok, pero ¿qué consecuencias tiene esto en la salud de las personas? Muchas veces no se tocan estos temas, desgraciadamente, y cuando uno llega a hacer reportajes, como decía Floribet, yo también hice reportajes de madres adolescentes y decían, es que no sabía que daban condones, es que no sabía que uno podía protegerse con pastillas, y me decía, pero estás en 4º año, como una muchacha de 16, 17 años, me va a decir a estas alturas, con toda la tecnología, toda la información, el internet, qué sé yo, que no hay acceso a esto? Y al final uno decía, pues chica, algo estamos haciendo o malo, o por qué no le estamos llegando a esta gente. Sí siento que es importante, que sería importante hacer un periodismo un poco más, tal vez, científico, un poco más técnico, aterrizado a la gente, insisto, porque muchas veces también los que cubrimos salud, pues tenemos que aterrizar de una manera, ¿cómo podríamos llamarle?, importante lo que los médicos o lo que los avances son capaces y hasta dónde llegar. Entonces, sí sería bueno, yo pienso que sí sería bueno pues cubrir de alguna manera un poco, no responsable, yo no creo que se cubra de forma irresponsable, creo que es lo menos, tal vez algunos medios de comunicación pues sí se distinguen por eso, pero ya la gente sabe, digamos, cuáles son fuentes fidedignas, cuáles son medios que tienen algún tipo de credibilidad. Y también siento que las autoridades han hecho un esfuerzo importante por informar de alguna u otra manera, que todavía falta, pero bueno, de alguna u otra manera a la población. Entonces, sí falta mucho, pero creo que se ha hecho un esfuerzo importante. Yo no sé si Rivera puede tiene que agregar algo a esto. Para rescatar esto último que dice Rivera, de que deberíamos hacer una cobertura más científica, ahí yo quisiera aprovechar para hacer una pequeña petición y crítica a la comunidad científica, porque a veces cuando uno como periodista está intentando explicarle a la gente fenómenos que son bastante complejos, a veces no ayudan.
A veces cuando uno trata de poner las cosas en términos sencillos, lo que se sienten es como ofendidos de que uno está como poniendo en palabras burdas su trabajo y su investigación, cuando lo que simplemente estamos tratando es que la mayor cantidad de gente posible lo entienda, ¿verdad? Y hay gente que es muy cerrada y que, por ejemplo, a mí en el caso mío, que me toca periodismo escrito, hay gente en la misma Universidad de Costa Rica, que es donde trabajo, que le dan a uno una información, pero después te están llamando y le están pidiendo el texto para corregirlo a ellos, como si fueran ellos los editores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que la comunidad científica y los expertos también tienen que estar abiertos a que necesitamos de que la mayor cantidad de gente entienda las cosas, mostrar las cosas en los términos más sencillos posibles, porque si no, la información que se brinda no va a tener ninguna utilidad. Si la gente no entiende las cosas, no las va a usar. Entonces, ahí valga la pequeña solicitud de ojalá la comunidad científica, académica, sea un poquito más abierta en ese sentido. Sí, yo también quisiera hacer una aclaración con respecto a ese tema que dice Javier. Efectivamente, yo creo que aquí hay un tema fundamental y es el manejo del lenguaje, ¿verdad? Algunas veces uno lee una información en un medio de comunicación y cuando terminas de leer decís, no entendí nada, y fijo el periodista que lo escribió tampoco entendió nada, ¿verdad? O sea, la fuente te lo explicó, vos lo grabaste y venís y pasás la grabación al texto o la convertiste en una nota de radio o en una nota de tele y hasta ahí. Y cuando te preguntan, aparte a alguien, ay, vos fuiste el que hizo la nota y ¿cómo era? ¿De qué era? Ah, buen punto, ni siquiera me acuerdo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Es necesario que los científicos, las personas que trabajan en tecnología, la academia en general, aprenda a tratar con los periodistas. Y yo sé que esto puede sonar un poco como, también hay que explicarles en colores. A veces toca explicar en colores porque los periodistas hoy cubrimos economía, una conferencia en la Casa Presidencial, un accidente de tránsito, mañana nos mandan a una gira de turismo por Limón, al día siguiente llegamos y tenemos que hacer el guión del noticiero de notas que ni siquiera vimos, y de un momento a otro nos dicen, le toca ir a la universidad tal a cubrir un avance científico, tecnológico, le toca ir a la NAME a hacer un reportaje, le toca ir a la UTN a hacer un reportaje, y no tuviste tiempo para leer primero de qué se estaba hablando. No tuviste tiempo para investigar si habían antecedentes de esto en el país y empezás haciendo preguntas que tu fuente se te queda viendo así como, ¿es en serio? Eso es súper obvio. Para nosotros no es obvio, porque muchas veces nuestra especialidad ni siquiera es en eso. De hecho, cuando uno estudia periodismo le dicen que lo único en lo que el periodista debe ser especializado es en saber a quién llamar para preguntarle, o sea, independientemente del tema que sea. Entonces, es necesario que la academia en general y los periodistas aprendamos a relacionarnos, a tenernos paciencia mutuamente. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en ameliarueda.com, que es un medio digital, nosotros lo que hacíamos muchas veces era para ayudarle a la gente a entender cuando eran temas complejos de este tipo, era hacer una infografía, por ejemplo, hacer un esquema dinámico, hacer un reportaje en video que lo explicara. Pero claro, para eso nadie sabía que yo me había sentado con la persona 1 hora y media a que me explicara paso a paso. Punto número 1, entonces, ¿ustedes qué hicieron? Hirvieron el agua. Que hirvieron el agua. Y la persona había sacado 1 hora y media para explicarme. Al final lo resumíamos en una infografía así de grande, que cualquiera se puede sentir ofendido de que su 1 hora y media de tiempo se resumió en una infografía así de grande, pero era la única forma de lograr que las personas que leían después la nota pudieran entenderlo. Entonces, tal y como dice Javier, yo creo que esa es la clave cuando se cubre este tipo de temas, porque a los periodistas nos toma tiempo aprender a manejar uno u otro tema. Continuamente nos están cambiando de fuentes, continuamente nos están cambiando de temas. Cuando por fin estamos entendiendo transportes, nos pasan a economía. Ok, vamos de nuevo. Cuando por fin estamos entendiendo economía, resulta que el periodista que cubría Casa Presidencial se fue, le tocó a Fiorella va para Casa Presidencial. Entonces muchas veces se requiere yo siento, de una comunicación más cercana, de saber que ustedes tienen que utilizar al periodista como un traductor. Es un medio más fácil para llegarle a la gente.
Yo lo he comprobado con, por ejemplo, en el caso de la Defensoría de los Habitantes, hacemos una investigación complejísima, sacamos un informe grandísimo y todo el mundo dice, ahora sí, todo el mundo lo va a leer. Nadie lee un informe de 50 páginas, nadie lo hace. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, lo que pueden leer es una nota, escuchar una nota en la radio, leer una nota en el periódico, que se resume a un comunicado de prensa, ¿verdad? Entonces, una investigación de 50 páginas se resumió a un comunicado de prensa de hoja y media y de hoja y media pasó a una hoja. Y lo que quedó en esa hoja fue lo que la gente leyó. Entonces, hay que tener claro que de alguna u otra forma los periodistas lo que estamos haciendo es un trabajo de traducción. Y es conveniente para ambas partes, tanto para el periodista como para la fuente, sacar el tiempo necesario, ponerlo en el lenguaje necesario, explicarlo a como haya lugar, y ya cuando todo esté como a colores, entonces a colores se va a poner en el periódico, o en la tele, o en la página web, y así la gente lo va a poder entender. Si no, muchas veces es realmente imposible, porque al final lo que a la gente le importa es cómo me afecta eso a mí. A mí no me importa si se invirtieron X cantidad de millones, a menos claro de que sea del Estado, porque a todo el mundo le importa eso, pero a mí no me importa si el científico gastó 10 años de su vida investigando. Yo puedo leer eso y es como un subtítulo y no pasa nada. Yo quiero que me digan en esa nota qué se va a lograr con eso que consiguió el científico, en qué me mejora a mí la vida. Yo, que vivo en Chángena de Buenos Aires, que vivo en Heredia, que vivo en San José Centro, a mí cómo me afecta lo que están logrando los científicos de mi país. Y para poder decir eso hay que hablar un idioma que todo el mundo entienda. Dos preguntitas más y tal vez pasamos a algunas preguntas del auditorio, para no vencer el tiempo. Pero, don Edgar, ¿cómo está? Sí, pues, si gusta hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Yo pienso que no es una pregunta, creo que es urgente plantear algún cuestionamiento, porque siento que las exposiciones se van un poco, tal vez no siento a la profundidad del problema de la bioética. Y es que he estado también en otras charlas escuchando, se centra mucho en el problema de la salud, la bioética en el problema de la salud. Claro que por supuesto es sumamente importante, pero tenemos que verla como algo más integral de la sociedad en todos los campos. Y yo creo que debemos tocar un punto acá muy importante, y es que la prensa no es ingenua. La prensa está orientada por los intereses más importantes, los poseedores de los medios. Los periodistas en general son gente honesta, son gente con ética, pero al fin y al cabo terminan trabajando para un medio que impone las reglas y que impone qué se informa y qué no se informa, cómo se informa, cómo se ilustra. Y no le queda más que tratar de rescatar en lo máximo posible un poco de ética y imponer su sello como periodista honesto, o ir a buscar otro trabajo, porque sencillamente lo echan. Y hablamos de medios más fuertes como La Nación o Canal 7, Canal 6. Es conocido para todos nosotros, ¿verdad?, cómo la prensa, los poseedores de los medios, orientan el comportamiento social, el comportamiento político, el comportamiento en todos los campos. No en vano se le habla del cuarto poder, que yo diría que más bien es el primer poder, se ha convertido en el primer poder. Y eso es el máximo violador de una ética de la vida. Porque hablemos, por ejemplo, del show de los sextillizos. Eso fue un show publicitario, eso fue una vergüenza para el país, dedicar 2 meses al nacimiento, o casi los 9 meses, yo no sé, el nacimiento de 6 niños, de una manera deshumanizada, pero aprovechando el morbo
ahora podríamos decirle trumpiano, ¿verdad? Que ya Trump logró ponerlo a la moda y ya tenemos un diputado levantando las banderas del racismo y de la xenofobia. ¿Cómo se hace mercado? Se vende a partir del nacimiento de unos niños violando la privacidad. Y desgraciadamente los periodistas tienen que participar en eso, porque si no participan, sencillamente los echan. Y si se oponen a decir, no, yo no quiero ser parte de este show social, de esta vergüenza, entonces, bueno, lo siento mucho, hay 200 que están en fila que sí lo van a hacer. Y esa es la gran contradicción que tenemos en esta sociedad. Entonces, la ética no es un problema de que si podemos comunicar bien algo para la salud, o como se ha hecho énfasis ahora. Claro que eso es parte, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es el inmenso problema de que el periodismo o los periodistas no tienen capacidad de desarrollar su honestidad y su ética. Tienen que verse sometidos a las direcciones de una junta de redacción. Y aquí yo rescato un poco, sinceramente, la Semanario Universidad, que es el que un poco, como no responde a intereses, porque la universidad no le interesa hacer dinero con el periódico, no ese es su objetivo, como si es la nación, la república y todo eso, pues puede jugar, y como responde a la academia, responde a los medios de investigación, que a la universidad, puede jugar un poco con un nivel de más profundidad ética. Sin embargo, a veces se queda corta, pero yo creo que nosotros, y poco se ha hablado aquí, tal vez en algunos momentos otros panelistas han hablado mucho del poder de la prensa y la manipulación. Mira, es tan manipulable la prensa como si tuviéramos una dictadura militar. O sea, es tremendo. Entonces, en ese sentido, yo creo, solicito, pues que enfoquemos un poco la conversación a donde está la violación a la ética social o a la bioética realmente, ¿ves? Y no en donde nos permiten el margen de maniobra. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, esta actividad tiene dos momentos. Vamos al segundo momento, que tiene que ver con la presentación del manual de bioética. No obstante, sigue acá una actividad y como atrasamos un poquito, tenemos que dar espacio a la actividad que sigue, así que les solicitamos todas las disculpas del caso. Y es muy importante el tema de la presentación del manual de bioética para periodistas producido por la UNESCO. Sí, quisiera así darle la palabra rápidamente a los compañeros de la mesa, por si quieren hacer alguna reflexión rápida en torno a lo que planteó el compañero escultor y artista reconocido, don Edgar Zúñiga. Muy rápido. Don Edgar plantea el reto de una prensa independiente, y bueno, yo lo decía, los periodistas no estamos fuera del contexto, trabajamos bajo un contexto, en algunos casos se trabaja en empresas que tienen intereses, que también a veces simplemente tratan de resolver la operación a los frijoles. A ver, yo creo que el problema que usted plantea va en 2 días: lo que ofrecen los medios de comunicación a la gente y lo que la gente consume de los medios de comunicación. Si lográramos ayudar a que la sociedad en general se eduque mejor y sea más exigente con sus medios de comunicación y consuma información de calidad, porque muchas veces se hacen esfuerzos muy grandes por ofrecer productos de alta calidad, y cuando llegas y los ofreces al público, no hay público, la gente no los consume, porque hemos creado un círculo vicioso en el que el morbo y el amarillismo y el espectáculo mal hecho, como usted lo menciona, es lo que les gusta, lo que se mide, lo que atrae. Ahora que estamos en la era de las redes sociales, es lo que trae likes en redes sociales. Entonces necesitamos empezar por ahí, hacer el esfuerzo desde la prensa, por supuesto, de ofrecer productos de mayor calidad, pero también veamos cómo hacemos para educar a la gente para que sea más exigente con los
los productos de comunicación que recibo. Porque si yo abro un periódico, si mañana Javier Córdoba se decide ser emprendedor o empresario y me abro un medio de comunicación y lo que yo produzco no se vende, al mes siguiente cierro y se acabó Javier Córdoba como periodista y como un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces estamos en ese, es un dilema, que es un dilema de toda la vida, que yo creo que solo mejorando la capacidad de la gente de comprender las cosas y de exigir más, de ser más éticos todos, se podría resolver de alguna manera. Sí, nada más, antes de hacer el cierre, yo sí quería comentarle, porque yo trabajé en Repretel 10 años y medio en NS11, que sí nos diferenciamos un poquito de noticias Repretel, porque tratamos de profundizar un poco más, y yo le puedo decir que con todo este show que se hizo con estillizos, por ejemplo, como tocaste el tema, salió algo positivo. ¿Por qué? Porque algunos periodistas que cubrimos salud decidimos enfocarnos, bueno, ok, ya salió esto, se hizo público, ¿qué podemos sacarle bueno a esto? Para la gente, para la sociedad, a nivel científico, a nivel médico, a nivel humano, con personas que ya lo han vivido, con personas que lo estaban viviendo, y yo creo que se creó un debate interesante en la sociedad. Mucha gente tenía desconocimiento total del tema, aunque es un tema que se ha tocado a través de los años, pero yo creo que a todo esto negativo hay que sacarle lo positivo, que es que de alguna u otra manera se informó en algunos medios de comunicación de una manera veraz y oportuna sobre las consecuencias en la salud, los derechos de las personas, qué se puede, qué no se puede, qué se hace en el país, qué no se hace en el país, qué está permitido, qué no. Yo creo que eso es importante rescatarlo porque sucede. Como usted decía, muchos medios de comunicación obviamente tienen un interés y eso toda la gente lo sabe, pero depende del periodista y de la ética y de la formación el dar cierto tipo de información a las personas, que yo creo que, bueno, por lo menos los que estamos en esta mesa así nos ha caracterizado. Muchas gracias. No, yo nada más quería decirle a usted, señora, que estoy completamente de acuerdo con usted, absolutamente. Digamos, yo siento que estos esfuerzos que se están haciendo, como esta charla del día de hoy, también deberían ir dirigidos y no solamente estar reporteros. Aquí deberían estar directores de medios, editores de medios, jefes de información, porque es muy cierto, no sé si ustedes conocen la dinámica de las redacciones, pero la noticia la hace el periodista, pero el que elige desde el titular hasta el enfoque está por encima de él. Entonces es absolutamente cierto. Yo creo que hay que empoderar a la sociedad para que la sociedad le exija a quienes tienen poder dentro de los medios de comunicación que les permita a los periodistas hacer un tipo de periodismo diferente. Yo sí creo que los periodistas tienen un gran compromiso con esos temas en su mayoría. Lo que pasa es que muchas veces no se les da el espacio y hay que pedirlo. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Agradecer a la academia que toque estos temas hacen mucha falta en la academia, porque la ética, la ruta a la ética, es lo que puede salvar el planeta. Y la ética hay que ponerla en práctica todos los días y hay que practicarla tanto en la academia como en nuestros hogares y en la sociedad. Así que yo agradezco a los panelistas, agradezco a la universidad y los dejamos en manos del señor conferencista, y agradecer el espacio que nos brindó estos últimos 5 minutos. Buenas noches.